tardes, Guillermo. Cuando estábamos en julio preparando esta jornada, Guillermo y yo estábamos valorando diferentes ponentes potenciales para que hablasen hoy. Y me dijo un día Guillermo, oye, ¿por qué no invitas el estudio que ha hecho el inventario de edificio de la Administración Pública Vasca? Bueno, ¿tú crees que tiene suficiente entidad o valoración o puede tener interés para y Guillermo me convenció de que podía tener interés y que tiene interés y yo lo creo, porque si no tiene interés la culpa es de Guillermo. Vamos a hablar de un tema que realmente pensábamos que estaba más controlado y nos hemos dado cuenta que nosotros mismos tenemos conocimiento de... Teníamos inventario de edificios, por supuesto, inventarios incompletos. En el ente vasco de la energía en concreto no teníamos muy claro qué es, cuando hablamos de administración pública, de qué estamos hablando. O sea, cómo dimensionamos qué es la administración pública. Y lo que hemos visto es que les pasa a muchas administraciones, no solo a nosotros, sino que a los que hemos ido preguntando, muchos están en la misma situación, que no saben cuánta energía consumen. Normalmente sí deberían saber de qué edificios son dueños, por supuesto, pero no saben qué energía consumen. Y entonces, sin saber dimensionar el problema, es imposible afrontar, tratar de solucionarlo. Entonces, como primer paso para cualquier plan de acción en los propios edificios, creemos que es importantísimo un conocimiento de consumo de energía en los propios edificios. Bueno, continúa la presentación, vamos a hablar de los objetivos del estudio, de la metodología que se ha empleado en el estudio, un poquito de los resultados y después unas conclusiones. Bien, el estudio se desarrolló principalmente a lo largo del año 2013 y el objetivo era tener un inventario del uso de la energía en 3 niveles de administración. En edificios de diferente tamaño, desde pequeñas lonjas o establecimientos pequeños hasta grandes edificios, el alumbrado público y después el consumo en el transporte ferroviario. No hemos incluido, pues por limitaciones del esfuerzo que se podía meter en el estudio, pues otro tipo de transporte público o el mismo uso de vehículos en la administración pública y tampoco el tratamiento de aguas, que realmente no lo incluimos porque no pensamos en él hasta que estamos terminando el estudio, ¿no? Porque creemos que también hay un gran consumo de energía en este sector. La idea que teníamos cuando empezó el estudio era pues, seguir ciertas instrucciones de las directivas europeas que vamos a mencionar a continuación y tener una información global del uso de energía en la administración pública como base para establecer un plan de acción en estos edificios. Entonces, en primer lugar, para la gente de fuera, para que entiendan bien el estudio, hace falta mencionar que la Comunidad Autónoma del País Vasco está dividida en 3, lo que llamamos nosotros territorios históricos, antiguamente llamadas provincias, en inglés se le podía llamar provinces, con las 3 capitales, Grenadier, Vitoria, San Sebastián y Bilbao, de Gasteiz. Y somos 2 millones, casi 200.000 personas en un territorio pequeño, 7.200 kilómetros cuadrados, y tiene 251 municipios. Aquí tenemos municipios desde 400.000 habitantes, el más grande que es Bilbao, hasta muchísimos por debajo de los 1.000 habitantes. La Directiva 2012-27 de eficiencia energética indica que los Estados miembros deben poner los medios para que se realice una renovación anual del 3% de la superficie de los edificios gubernamentales del gobierno central. Y también que se debe tener un inventario de los edificios del gobierno central antes del 31 de diciembre de 2013, una fecha que ya ha pasado. Inventario
los edificios y de su consumo de energía. Entonces, bueno, esto no aplica a las administraciones que no sean del gobierno central, pero sí indica la directiva que anima a las administraciones públicas, nacionales y locales incluidas, a adoptar planes de eficiencia energética para llevar a un papel ejemplarizante respecto al resto de la sociedad. Después también la Directiva 2010-31 sobre la eficiencia en edificios indica que después del 1 de diciembre de 2018 todos los nuevos edificios ocupados por todas las administraciones públicas, y aquí sí estamos hablando de todas, no solo las de la administración central, deben ser de edificios de consumo de energía casi nulo, ¿no? Entonces, para saber las implicaciones que esto puede tener a nivel nuestro, lo primero que necesitamos es realizar este inventario. Además, la Estrategia Energética Vasca, Plan de Acción de Energía Sostenible, digamos, del País Vasco, también recoge la necesidad de actuar en las administraciones públicas y el papel ejemplarizante de las administraciones públicas. Entonces se decidió hacer este inventario, se hizo en 2 fases, una primera más sencilla, sin preguntar nada a nadie, vimos la información que teníamos nosotros mismos sobre los edificios, la información que era pública, y esto lo hicimos a lo largo del 2012, y cuando ya teníamos una base mínima, habíamos creado una base de datos sobre un poco lo que podía ser el dimensionamiento de administración, decidimos entrar en más detalle y completar muchísimos huecos que nos quedaban a través de un contacto directo con todas las administraciones, tratando de llegar al final del conocimiento preciso de qué edificios tenemos y cuánto consume cada uno de ellos. Entonces, se decidió pedir esta información que tenemos aquí listada. Es una información muy sencilla. La primera parte es para identificar el edificio en sí mismo, es decir, saber el nombre que se le da al edificio, su dirección exacta, el uso del edificio clasificado según qué subsector de la administración pública, el año de construcción o de rehabilitación del edificio, su superficie, y después el uso de la energía en el edificio, ¿no? De electricidad, gas natural, otros combustibles como el gasóleo, etc. Después la producción y uso de la energía renovable y el equipo de energía renovable disponible en el edificio. Esto se crearon unos Exceles muy bonitos en los que, en filas teníamos estos elementos que vemos aquí y en columnas, para cada columna hubo un edificio diferente, ¿no? Entonces, cuando remitimos esto a diferentes administraciones, pretendíamos, inocentemente en muchos casos, que nos lo rellenasen de una manera muy sencilla. Cada edificio nos parecía que estábamos en plata nosotros. Y que nos rellenasen todo esto, ¿no? Y vimos que el tema era más complejo de lo que nosotros pensábamos, ¿eh? Entonces, voy a entrar un poco más en detalle en la metodología, ¿no? Pero me voy a centrar en lo que está en primer lugar, voy a empezar por lo que está en negrita ahí en el centro, ¿no? People, o sea, contactar con las personas clave dentro de las organizaciones, ¿no? Esta es la parte más importante. Hemos hablado del 3 nivel de la administración. El estudio se refirió a los 3 niveles. A nivel gobierno, el gobierno tiene diferentes departamentos y cada departamento tiene empresas públicas, entonces, los dueños de la información, incluso los que disponen de esta información, están repartidos por toda esta maraña de departamentos y de empresas públicas, y no hay ningún punto central al que se recoja, ¿no? El gobierno, sin embargo, tiene una central de compra de energía, de gas natural y de energía eléctrica. Entonces, para los principales edificios que están dentro de esta central de compra, sí estaba la información disponible, ¿no? Pero se sabía que
O sea, por ejemplo, la central de compra sabía que el departamento de educación, por decir algo, tiene un edificio que consume X, pero no tenía muy claro de si ese edificio era un instituto o era una escuela primaria o era otro elemento, es decir, no sabía el uso que tenía ese edificio, ¿no? Entonces, había que contactar con la gente clave, involucrarla, con un contacto directo, personal, y convencerle del interés del estudio, ¿no? Y en base a estos contactos ha sido como hemos ido consiguiendo que esos Exceles que a nosotros nos parece muy claros se fuesen motivando las correspondientes administraciones para irlo rellenando, ¿no? Bueno, pues a nivel nuestro se preparó una base de datos. Después de contactar a esa gente clave, se les hace una petición por escrito y después hay que insistir. Bueno. Y muchas veces con la mejor intención nos dicen que sí el primer día y el segundo y el tercero, y vemos que realmente la persona a la que hemos accedido y que tiene capacidad de mover esto quiere hacerlo, y 8 meses después nos está dando la información en base a insistencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene esta información, no la tiene. O sea, incluso las personas que con la mejor voluntad el primer día dicen que sí, pensando que les va a resultar un esfuerzo pequeño, después a ellas mismas les resulta un esfuerzo bastante importante, ¿no? Porque hay que buscar la información que está muy, incluso dentro de estas organizaciones, cuando ya llegas al grano, resulta que dentro de la organización no la tiene una persona tampoco, sino que está distribuida también, ¿no? Toda esta información. Y después hay información que la hemos conseguido parcialmente, como hemos dicho. Bueno, hemos conseguido bastante información. La que no hemos conseguido la hemos extrapolado. Para el gobierno hemos conseguido la mayor parte de los edificios. El gobierno tiene unos 800 edificios. Hemos conseguido información de 600 y pico. Y los 200 que faltan, digamos que son pequeños. O sea, realmente son las cositas pequeñas cuyo consumo de energía tiene menor importancia, ¿no? Entonces, lo mayor del gobierno lo tenemos pillado. Para las 3 diputaciones forales también tenemos lo gordo pillado. Fallamos a la hora de acceder a las empresas públicas. Las empresas públicas, bueno, pues muchas, son muchas y realmente, y además muchos edificios, por ejemplo, pues residencias de ancianos, este tipo de instalaciones o polideportivos, están gestionados por terceras partes, ¿no? Entonces había que acceder también a estas terceras partes para conseguir esa información, ¿no? Y esas terceras partes son las que pagan la factura y ellos muchas veces ni informan al ayuntamiento de cuánto consumen, porque la factura les corresponde a ellos pagarla, ¿no? Pero pensamos que también interesaba, porque esas empresas se van de ahí y ese consumo de energía lo dejan, entonces era interesante conseguir todo eso, ¿no? Y después hemos extrapolado hacia arriba de toda la información que nos faltaba, sobre todo la información de los ayuntamientos. De los ayuntamientos hemos conseguido del orden del 25% de la información. Bueno, algunos resultados, voy a pasar rápidamente. 3.900 edificios, muchos más de los que nos pensábamos, porque en el estudio que habíamos hecho el año anterior, pues teníamos identificados como del orden de 2.500 o 2.800, no sé. Y bueno, pues la mayor parte son municipales, como se ve en esa carta, 2.700, a hoy nos corresponden 800 y a las diputaciones forales corresponden 350. El sector que más edificios tiene es el de la educación, seguido por el de actividades deportivas, administración pública, actividades sanitarias y servicios sociales, y después otra nube de subsectores. La superficie, bueno, pues la superficie, como mencioné, hemos conseguido información del orden del 60 y tantos % de los edificios de la administración, pero sin embargo, de la información de la superficie les costaba mucho darnosla y hemos conseguido solo de la mitad de los edificios para los que hemos conseguido información energética, hemos conseguido la superficie.
Y eso que esperíamos que si no sabía la superficie exacta nos dice una estimación en estos rangos que vienen aquí, ¿no? Bueno, pues hay edificios muy grandes y numerosos. Tenemos más de 300 edificios mayores de 5.000 metros cuadrados. Bueno, pues este es el reparto de uso de energía después de extrapolar. Como he dicho, hemos extrapolado hacia arriba para todos los municipios, sobre todo información municipal de la que no disponíamos de información de consumos, pero sí disponíamos más o menos de un inventario. Entonces hemos tratado de completar, de extrapolar el consumo total, estimando cuál sería el consumo para estos municipios de los que no tenemos información, ¿no? La energía eléctrica es de largo la energía más consumida, es el 54% del total. Por sectores, el 31% del consumo corresponde al alumbrado público. Después a actividades sanitarias y servicios sociales y bueno, pues a administración pública, etc. Para gas natural, el sector que más consume gas natural es el sector sanitario y las residencias, los servicios sociales. Pues las actividades deportivas, sobre todo pues, los que tienen una piscina cubierta. La factura, esto es muy importante para convencer a nadie de la importancia de trabajar en este sector. Nos hemos dado cuenta que estamos pagando todos los años, o al menos en el año 2012, pues 183 millones de euros, que es mucho dinero, que son del orden de 86 euros por habitante para el País Vasco. Esto se gasta en la factura de las administraciones públicas. 50%, del orden del 50% es para los municipios y el 74% de la factura corresponde a la energía eléctrica. Ahora, la energía eléctrica es más cara que la natural, como le corresponde por su mayor calidad, ¿no? Esta gráfica tiene un origen diferente, ¿no? Esto viene del operador de la red de distribución aquí en el País Vasco, que es Iberdrola, que nos da desglosado por subsectores en consumo de energía, y aquí lo tenemos también desglosado por territorios históricos, ¿no? Y lo que quiero mostrar es que hasta el año 2012 ha sido un consumo creciente casi permanente del 1-2% del consumo de energía, de electricidad en este caso, en las administraciones públicas. Ha sido una tendencia que, bueno, pues no sé si las administraciones daban unos servicios cada vez mayores, esperemos que sea así, ¿no? Porque eso no lo hemos medido. Mayores instalaciones, mayor equipamiento, no somos capaces muy bien de explicar por qué se ha dado esto, ¿no? Pero lo que hemos visto es que la crisis ha llevado a que las administraciones apliquen el cinturón, y realmente creemos que se ha empezado a mirar esto ya racionalmente como un problema, y hemos notado que en 2013 se ha reducido el consumo de energía del orden del 5 o 6%, y lo que he visto preparando esta charla, que para el 2014 también estamos viendo una reducción también del orden del 4%. Bueno, estas son las energías renovables. En el sector de las administraciones públicas es solo mencionar que son prácticamente inexistentes. Alumbrado público, hemos visto que el 31% del consumo de electricidad corresponde al alumbrado público, no son 300 kilovatios hora al año, en el año 2012, y son 36 millones de euros. El 79% de esto corresponde a los municipios, como es lógico, y el 21% restante son el alumbrado de las carreteras, que es responsabilidad de las diputaciones forales. Con los resultados de la información que hemos recibido por municipios, hemos hecho un benchmarking comparativo entre la situación de los diferentes municipios en alumbrado público, ¿no? El indicador que hemos usado para hacer este benchmarking es los kilovatios hora por habitante en los municipios. Entonces, en el eje horizontal tenemos los habitantes de los municipios,
en escala logarítmica, de 100, 1000, 10.000, 100.000, y en el eje vertical el consumo por habitante en alumnado público. Entonces, vemos que las poblaciones de mayor tamaño tienden a estar alrededor de los 100 kWh por habitante, y los más pequeños pues se van dispersando en una nube y tenemos un rango muy variable de consumos por habitante, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un trabajo también que se puede hacer, aunque sí es lógico que cuanto más pequeño es un municipio, el consumo por habitante sea mayor. El consumo total en Euskadi por habitante es 137 kWh al año. Hemos hecho una comparativa de esta cifra con lo que hemos visto por Europa. No es fácil encontrar cifras recogidas en una misma fuente sobre este tema, pero lo que sí hemos visto es que la mayor parte de los países europeos están por debajo de 100 kWh por habitante y año. Y muchos llegan a 50, no sé si son datos homogéneos o no. Quiere decir que quizá es un campo en el que se podría trabajar aquí, reducir el consumo en el alumnado público. Bueno, unas conclusiones. La primera es que recoger información es una tarea muy, muy compleja, porque solo en unos determinados casos la recogida de información es sistemática, ¿no? En algunos casos por razones económicas, porque existe una central de compras, o por razones de sostenibilidad, porque dentro, por ejemplo, del programa Agenda Local 21, pues se ha sistematizado la recogida de esta información, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos diríamos que no está sistematizado. La calidad de la información es mayor en las administraciones de mayor tamaño. El deseo de cooperar de la gente que hemos contactado ha sido positivo, yo diría que en todos los casos. Si hemos contactado con 100 administraciones en total, nadie nos ha dicho que por qué estamos pidiendo esa información. Nadie se le ha ocurrido preguntar, ¿y eso por qué os lo tenemos que dar? Y eso que la petición es una petición, tratamos de formalizarla, pero aportar esa información es absolutamente voluntario. La disposición ha sido buenísima, pero siempre ha sido necesario insistir por la dificultad de acceder a esa información. Hemos visto que aunque la gente está concienciada sobre el tema del ahorro energético, realmente no estaban, por lo mismo que digo, no estaban recogiendo esa información. Por lo tanto, ahí hay un campo en el que se puede trabajar, ¿no? Sí, la realización del estudio ha ayudado a mejorar la concienciación, ¿no? En muchos casos hemos visto a gente que se ha puesto a trabajar en el momento que le pedimos la información, ¿no? Y se ha puesto a trabajar porque es la primera vez que la veían. O sea, solo por pedírsela a nosotros y ellos juntarla, ya para ellos ha sido una novedad, ¿no? El tener esa información junta y les ha motivado para ponerse a trabajar, ¿no? Y después que las renovables, pues son afectan a las renovables, pero su uso real es muy pequeño, ¿no? Una recomendación para obtener los mejores resultados, hace falta que la encuesta sea muy simple y vemos que la tecnología también puede aportar para reducir los costes de la factura energética de las administraciones. Hemos visto muchas oportunidades de reducir la factura eléctrica, sobre todo. Y después quería, para acabar, mencionar que este inventario va a servir para un decreto para la Administración Pública Vasca sobre el uso de la energía en sus edificios.